Buenas noches para todas y todos. Mi nombre es Sara Ruiz, la profe nueva de biología para este ciclo. Entonces, la lección de hoy es lección 26 de tejido animal. Bienvenidos. Vamos a ver la grabación que nos dejan en el instituto. Entonces, por favor, atención. Hola a todos, hoy les vamos a presentar la lección 26 de Biología Tejido Animal. Vamos a identificar que los animales están compuestos de células y que a su vez estas células están agrupadas en diferentes tejidos. Vamos a identificar la importancia de cada tejido que lleva a una función muy importante de todos los seres vivos y en este caso de los animales. Identificamos el tejido epitelial. En él observamos que está la epidermis. En ella podemos decir que es la capa externa de la piel que como tal cubre al cuerpo. Recordemos que en humanos su grosor varía de 0.1 milímetros en los párpados o el más grueso de 1.5 milímetros en la palma de las manos o pies. No lo olvides. Identificamos el tejido endotelial. Aquí lo podemos observar, el endotelio, el cual cubre, en este caso, vasos sanguíneos. Es muy importante ya que ellos llevan el flujo de sangre. Tenemos el tejido epitelial. Aquí vamos a observar diferentes tejidos epiteliales y va a depender en el lugar donde se encuentre. Podemos observar que en la parte de la boca observamos de más grosor, observamos que en los pulmones ya es de un grosor más delgado y podemos caracterizar que en otros órganos tienen diferentes formas y estructuras. Aquí tenemos el simple escamoso, el estratificado escamoso, el simple cuboidal, el estratificado cuboidal, el simple columnar y el estratificado columnar. Ya más adelante identificaremos qué lleva a cabo cada uno de ellos. Tenemos el tejido muscular. Podemos observar que en este caso tenemos el músculo liso, el cual es muy importante ya que mantiene el soporte de órganos. Tenemos el tejido músculo estriado. En él podemos observar que principalmente se encuentra en las extremidades y es importante para llevar a cabo los movimientos que requiere un ser vivo poderse desplazar. Tenemos el tejido muscular, el músculo cardíaco. Recordemos que está presente en el corazón, que es el órgano que lleva a cabo el bombeo de la sangre. Tenemos en este caso el tejido nervioso. Aquí tenemos la neurona, tenemos de diferentes tipos. Aquí vamos a observar que está de tipo unipolar o bipolares, también multipolares. Ahora contesta la siguiente pregunta. ¿Cuál es el nombre del tejido presente en venas y arterias? Acuérdate muy bien. A, epidermis, B, endotelio, C, epitelial. Responde. Bueno, la respuesta correcta es B, endotelio. Sí te lo mencioné, que es el que cubre tanto vasos sanguíneos. Entre los vasos sanguíneos tenemos arterias, tenemos venas, entonces no lo olvides. Es el endotelio. Ahora esta siguiente pregunta. Una de las funciones del tejido muscular es dar movilidad al cuerpo. ¿Cuál es el nombre del tejido muscular que permite dicho proceso? A, cardíaco, B, liso, C, estriado. Piénsalo y responde. La respuesta correcta es C, estriado. Como lo hemos mencionado anteriormente, identificamos que el músculo estriado es el que lleva a cabo las extremidades del cuerpo para poder movilizar al ser vivo. Bueno, contesta nuestra siguiente premisa. La función más importante del tejido nervioso es
reconocer estímulos y transformarlos en impulsos que reconoce o que reconocerá el cerebro. ¿Esto es falso o verdadero? Piénsalo muy bien y responde. La respuesta correcta es verdadero. Como ya lo hemos mencionado o identificamos que los estímulos se desarrollan a partir pues de los impulsos que llegarán a la parte del cerebro en la región que los reconocerá. No lo olvides. Te espero en la siguiente lección. Gracias. Listo. Entonces, a continuación, bueno, el objetivo de la clase de hoy es identificar los tejidos animales para relacionar sus características con las funciones vitales de los organismos pluricelulares. Pluricelulares como por ejemplo los animales, ¿listo? Entonces, ya vimos que una célula da lugar a un tejido como, pues son, digamos, una agrupación de muchas células, ¿listo? Y a la vez esa agrupación de ese tejido va a dar lugar a los órganos, ¿listo? Y ya luego de los órganos, pues ya seguiría un conjunto de sistemas que ya, digamos, sería un organismo vivo o un ser vivo. En el video nos presentaban cuatro tipos de tejidos. Entonces tenemos el epitelial, el conjuntivo, el muscular y el nervioso, en los que más adelante vamos a profundizar. Bueno, entonces vamos a leer primero y luego explicamos. Y dice, tejido animal. Los tejidos son agrupaciones de células que poseen características definidas. O sea, un solo tipo de células va a formar un solo tipo de tejido y cumplen un papel muy importante en el desarrollo de los animales. Sus células tienen una organización específica y pueden variar según su morfología, que significa la forma, por ejemplo esta, que tiene varias puntas, o estas que pueden ser más redondas, o estas que pueden ser más alargadas, y tamaño, ¿listo? Si pueden observar esta variedad de tamaño de esta o de esta con estas, ¿listo? Y su fisiología, entonces nos están diciendo que la forma de la célula estará directamente relacionada con las funciones que desempeñe. Por ejemplo, en este caso, la neurona tiene aquí varias punticas porque necesita constantemente generar conexiones con otras neuronas. ¿Listo? Siguiente. Listo, entonces los tejidos son agrupaciones de células, como ya lo hablamos, que tienen características y funciones definidas. Cumplen un papel importante para el desarrollo de los animales y también pueden variar según su morfología. Listo. Bueno, entonces, miremos por acá. Bueno, entonces el primer tejido que nos mencionan es el tejido epitelial, que sería el de la piel. Su función es recubrir, como de pronto ya lo vieron en ciclos anteriores, es recubrir a todo el cuerpo, ¿listo? No solamente es piel, también es, por ejemplo, cavidades, como por ejemplo cavidad oral, ¿cierto? En la parte de los pulmones, eso también es considerado otro tipo de tejido epitelial. Bueno, este tejido se caracteriza por tener alto contenido de proteínas y principalmente va a tener cuatro funciones este tejido. Entonces, el primero es de la difusión. Difundir líquidos o difundir sustancias entre sus compañeras células, ¿cierto? Para todo el tejido. La segunda función va a ser la de absorción, absorber sustancias, ¿cierto? Externas, como por ejemplo puede ser un aceite, una crema, ¿cierto? O algún nutriente. La tercera función va a ser la de secreción. Entonces, así como todas las células, estas células también secretan desechos o productos que, digamos, la célula ya no requiere o ya no necesita, no va a aprovechar. Entonces, uno de esos desechos podría ser el sudor, ¿listo? La siguiente función va a ser la de protección. Ya saben, entonces, como es una barrera pues, de nuestros músculos para el exterior, ¿cierto? Porque pues tenemos los músculos y nada nos cubriría, ¿cierto? Pero sí tenemos la piel. Entonces nos va a proteger del ambiente, digamos, del polvo, del sol, así pues también en conjunto con los pelos o las vellosidades, que también, digamos, tienen su función, como por ejemplo en los ojos
de proteger al ojo, ¿cierto? Todo el polvo, todo el líquido lo va a recibir la pestaña o la ceja, ¿listo? Vamos a leer la definición, dice, va a recubrir las superficies del cuerpo, protegiéndolo de agentes externos, como ya mencioné, da estructura al cuerpo, transforma y sintetiza distintas sustancias, y las células están estrechamente unidas en forma de lámina. Lámina quiere decir así, como está acá, ¿sí? Sí, laminada, ¿listo? Eso es como seguidas o alargadas, listo. Siguiente tipo de tejido, entonces el tejido conjuntivo o conectivo van a ser, digamos, estos tres tipos de tejidos. Tenemos el tejido conjuntivo que va a ser como la transición entre músculos y huesos, ¿sí? Puede ser, digamos, tendones. Tejido adiposo que va a ser las capas de grasa de nuestro cuerpo, que es necesario porque la grasa ayuda a aislar el cuerpo del frío, ¿no? Entonces nos da calor, nos da temperatura. El tejido cartilaginoso que está, digamos, en las partes un poco, sí, como más blandas, como por ejemplo costillas, nariz, orejas, y pues sus células se ven así, ¿listo? Entonces dice, son tejidos que sostienen los epitelios, o sea, las anteriores, y conectan y ocupan espacios que hay entre los órganos o los tejidos, ¿listo? Em, bueno, ¿qué más puedo mencionar? El tejido conjuntivo, que también, digamos, bueno, más adelante lo vamos a ver. Miremos si más adelante lo mencionan. No, listo, entonces lo vamos a decir. Entonces, como lo mencionaba en el video, hay unos tipos de tejido conjuntivo, ¿no? Que su función, como ya nos lo dijeron, va a ser ocupar estos espacios y también proteger esos espacios entre órganos o tejidos. Entonces, hay un tipo que es el simple escamoso, que son piel, boca, esófago y, como ya lo dijimos, cavidades internas. Y el otro que es estratificado escamoso, que también van a ser numerosas capas de células que también van a ser para proteger las células. También tenemos el tipo de simple cuboidal, que se localiza en los tubos renales y en los conductos de las glándulas, ¿listo? De las glándulas renales. El siguiente tipo de tejido va a ser el estratificado cuboidal, que va a proteger a la piel de la desecación y la invasión de patógenos, y es como la parte más externa porque va a ir renovando las células muertas, ¿listo? Eh, Miremos acá. Listo. No, sí, sigue siendo el anterior. También el último sería simple columnar, que es en su totalidad las células del sistema digestivo y del sistema reproductor. ¿Listo? Ahora sí podemos pasar. Eh, Listo. Siguiente. El tejido conjuntivo conectivo, entonces aquí tenemos los glóbulos rojos, los osteocitos, los osteoblastos de los huesos, así se ven las células de los huesos, y el tejido linfático, que también va a ser un tipo de transición, ¿listo? Entonces dice, son tejidos que sostienen los epitelios y y conectan, y conectan entre órganos. Entonces, ya lo dijimos, adiposo, cartilaginoso, óseo también, ¿listo? ¿Qué más podemos decir en esta partecita? No, yo creo que nada más. Bueno, entonces es importante que detallemos la forma, por ejemplo, de una célula de hueso, de una célula de sangre o de una célula de tejido linfático. ¿Sí ven? Es el tamaño, por ejemplo, tienen que ser así grandotas porque pues son las que sostienen el cuerpo, y estas son pequeñas, digamos, porque necesitan llegar a todo el cuerpo, y son rojas porque van a transportar gran cantidad de oxígeno. Es el oxígeno que respiramos. ¿Listo? Bueno, ¿cuál era? Listo, conjuntivo. Tenemos también el tejido muscular, que, bueno, tenemos varios tipos, ¿no? El liso, el estriado y el cardíaco. Entonces, el músculo liso va a ser característico de órganos huecos, como por ejemplo el estómago, los intestinos
y está asociado a movimientos involuntarios, que por ejemplo yo no puedo controlar cuántas veces el estómago se contrae, eso es algo que uno no controla, ¿cierto? El de tipo estriado es relacionado, o es el que está más cercano a el esqueleto o a los huesos, ¿cierto? También es asociado al corazón, que es también tiene células estriadas, ¿listo? Y ya el músculo cardíaco, pues es solamente y únicamente se encarga de la contracción rítmica y el bombeo de la sangre. Entonces, si se dan cuenta, las células de acá son más grandes porque necesitan más fuerza para impulsar esa sangre a comparación de esta o de esta, ¿cierto? Y tienen igual más espacio entre ellas precisamente por el tipo de contracción que necesita hacer el corazón. Listo. Tenemos el tejido nervioso y vemos que su célula o su unidad principal es la neurona, ¿cierto? Tenemos las células gliales que son como la transición entre neurona y neurona y esta célula glial protege o amortigua, digamos, esa corriente que, digamos, que le llega, esa corriente eléctrica pues que es directamente la conexión que se hace, ¿listo? Entonces, recuerden, no solamente hay neuronas en el cerebro, sino que están dispersas por todo nuestro cuerpo. Entonces, vamos a leer lo que nos dice la diapositiva. Dice, genera el trayecto de los impulsos nerviosos que se transmiten de una célula a otra, logrando de esta manera comunicar las diferentes partes del cuerpo y tener un adecuado funcionamiento. Existen dos células, como ya lo mencionamos, y como en el video lo decían, hay muchos tipos de neuronas de distintos tamaños y, si más sobre todo, varían en tamaño. Listo, entonces acá nos dan un ejemplo de cada tipo de tejido. Para el tejido muscular tenemos el corazón, para el tejido epitelial tenemos la lengua, para el tejido conjuntivo tenemos esta partecita que se le dice coyuntura, que está entre dos huesos, la unión de entre los dos huesos, o sea, tendones también. Y el tejido neuronal, el ejemplo principal va a ser el cerebro, ¿listo? Por el momento no sería más, sobre todo de esta parte de acá. De la parte de acá, recuerden que también en cuanto epitelial nos mencionaban la parte que se llama también endotelial, ¿no? Entonces, la parte endotelial, digamos que se asocia también a la parte epitelial y se asocia sobre todo a las células sanguíneas, ¿no? Entonces, que el tejido sanguíneo se va a producir únicamente cuando el embrión o el bebé está en el vientre materno. Más allá, digamos, no se van a seguir formando más células del tejido endotelial, que sería como para la parte de las venas, ¿cierto? Las arterias. Y también son importantes porque es a través de la sangre que se va a controlar, digamos, el paso de sustancias, nutrientes, la presión sanguínea, ¿cierto? Y a la vez va a ser el canal de comunicación entre todo el cuerpo, ¿listo? Entonces, por el momento no sería más. Hasta luego y nos vemos a la próxima.